Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y que estén listos para otro vídeo lleno de chismecito, análisis y, por supuesto, mucho corazón. Hoy, amigos, vamos a hablar de un tema que honestamente me tiene el corazón un poco revuelto. Vamos a sumergirnos en el mundo de las emociones, del amor, de la fama y de la impactante reacción de Hande Erçel al hablar de Kerem Bürsin. Ya saben, la historia de amor que conquistó corazones en Love is in the Air y que, aparentemente, dejó una huella imborrable en Hande. El título lo dice todo: Hande Erçel se quiebra al hablar de Kerem, no puedo dejarlo, es imposible. Un título fuerte, ¿verdad? Y si son fans de las series turcas de Hande, de Kerem, o simplemente les gusta el drama, este vídeo es para ustedes. Vamos a desentrañar juntos qué fue exactamente lo que sucedió, qué dijo Hande, y cómo esto resonó en el mundo del espectáculo y en el corazón de los fans. Así que prepárense para una buena dosis de análisis, de emociones, y de muchas especulaciones. Y antes de que comencemos a sumergirnos en el tema principal, quiero hacerles una pequeña petición. Si son nuevos por aquí, o si ya nos conocen pero aún no se han suscrito, háganlo ahora mismo. Suscribirse al canal es gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de noticias de tus series y artistas favoritos. Activen la campanita para recibir notificaciones y no se pierdan nada. Ahora sí, vamos con el tema. Para entender completamente el contexto, debemos retroceder un poco en el tiempo. Love is in the Air fue un fenómeno. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin era innegable y la serie no solo triunfó en Turquía, sino que se convirtió en un éxito internacional. Y con el éxito, llegaron los rumores. Rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla. Y amigos, los rumores resultaron ser ciertos. Hande y Kerem, Serkan y Eda, comenzaron a salir juntos. Las fotos, los viajes, las declaraciones de amor, todo parecía un cuento de hadas moderno. Pero como suele suceder en Hollywood, el cuento de hadas no duró para siempre. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación. Una separación que, para muchos fans, fue devastadora. Y aunque ambos actores han seguido con sus carreras y han rehecho sus vidas, el eco de su romance sigue resonando en los medios y en las redes sociales. Ahora bien, ¿qué fue exactamente lo que dijo Hande que provocó esta reacción? Aquí es donde el asunto se pone interesante. Recientemente, en una entrevista, Hande fue preguntada directamente sobre Kerem. La pregunta, aunque no tengo el detalle exacto de la pregunta original, iba en la línea de recordar su pasado, quizás de su relación, o sobre cómo recordaba su tiempo trabajando juntos. Y fue en ese momento, según los informes y fragmentos de vídeos que han circulado, que la actriz se quebró. La frase "no puedo dejarlo, es imposible" resonó con fuerza. Esta frase, pronunciada con lágrimas en los ojos, conmovió a muchísimos. ¿Qué significa realmente? ¿Significa que aún siente algo por Kerem? ¿Que el vínculo que compartieron fue tan fuerte que es imposible borrarlo? ¿O simplemente se refiere a la conexión que quedó por haber vivido una historia tan intensa con él? El impacto de estas palabras fue inmediato. Las redes sociales explotaron. Los fans comenzaron a analizar cada gesto, cada palabra, cada mirada de Hande. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, y todos querían saber más. La frase "no puedo dejarlo, es imposible" se convirtió en un hashtag, en un tema de conversación, en el centro de muchas especulaciones. Es importante señalar que no tenemos acceso directo a la entrevista completa, pero basándonos en los reportes, en los fragmentos de vídeos y en la información disponible, podemos inferir algunas cosas. La reacción de Hande, sin duda, demostró que la relación con Kerem fue algo significativo para ella. Algo que la marcó profundamente. Su rostro, su voz, la emoción que transmitió, todo indicaba que la experiencia fue mucho más que un simple rodaje o una simple relación amorosa. Esta reacción, por supuesto, generó diferentes interpretaciones. Algunos fans, los más románticos, soñaron con una posible reconciliación. Soñaron con que Hande y Kerem, Serkan y Eda, pudieran volver a estar juntos. Otros, más realistas, interpretaron la frase como una muestra de respeto por el pasado, por lo que vivieron juntos, y por el impacto que Kerem tuvo en su vida. Independientemente de la interpretación, lo que es innegable es que la reacción de Hande nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de las fotos y las entrevistas, hay personas reales con emociones reales.
Actores que como nosotros sienten, aman, sufren y recuerdan. Y en este caso, la emoción que sintió Ande al hablar de Kerem fue palpable, genuina y profundamente conmovedora. Ahora bien, ¿qué podemos sacar de todo esto? En mi opinión, creo que la reacción de Ande nos recuerda la intensidad de las relaciones humanas, la dificultad de olvidar los momentos importantes que vivimos con alguien. Nos recuerda que el amor, el desamor y las experiencias significativas dejan huellas, y que a veces es imposible borrar esos recuerdos por completo. Nos demuestra también la humanidad de los famosos. Que aunque sean ídolos, estrellas, están hechos de la misma carne y hueso que nosotros, y experimentan las mismas emociones, los mismos sentimientos. También creo que esta situación nos invita a ser un poco más empáticos. A entender que detrás de la fama, hay personas que tienen derecho a su privacidad y a procesar sus emociones. A no juzgar sus reacciones, a respetar su dolor o su alegría. Porque al final del día todos somos humanos, y todos tenemos nuestras propias historias, nuestros propios amores, y nuestros propios recuerdos que nos marcan para siempre. Por otro lado, no podemos ignorar la presión mediática y la atención constante que reciben los actores. Cada palabra, cada gesto, es analizado y reinterpretado. Es una vida bajo el escrutinio público y eso, sin duda, puede ser abrumador. La reacción de Ande tal vez fue una forma de expresar su verdad, de mostrar su vulnerabilidad, de recordarnos que a pesar de todo, sigue siendo una persona real, con sentimientos reales. La industria del entretenimiento, con todo su brillo y glamour, a menudo olvida la parte humana. Se enfoca en las imágenes, en las ventas, en el marketing y a veces en la deshumanización de los actores. La reacción de Ande es un recordatorio de que no son solo personajes, sino personas con emociones, con experiencias, con vidas fuera de la pantalla. Y para finalizar esta parte quiero hacer una pequeña reflexión. La frase "no puedo dejarlo, es imposible" puede aplicarse a muchas situaciones de la vida. A veces nos aferramos a recuerdos, a personas, a experiencias, que nos marcan profundamente. Es difícil a veces soltar y seguir adelante. Y eso está bien. Es parte de ser humano. Es parte de la vida. Y en el caso de Ande creo que esa frase encapsula la complejidad de las relaciones, la dificultad de superar el pasado, y la importancia de honrar los recuerdos. Y ahora, vamos a hablar un poco del impacto en la carrera de ambos actores. ¿Cómo ha afectado esta situación a Ande y a Kerem? Obviamente la popularidad de ambos ha crecido exponencialmente desde Love is in the Air. Sus proyectos, sus trabajos son seguidos por millones de personas en todo el mundo. Y aunque la separación fue noticia, no ha afectado negativamente sus carreras. Ambos han seguido trabajando, protagonizando nuevas series, participando en proyectos publicitarios y consolidándose como estrellas. De hecho, la atención mediática que generó la reacción de Ande en cierta forma, ha mantenido el interés del público en ambos actores. La gente sigue pendiente de ellos, de sus vidas, de sus proyectos. Y eso, de alguna manera, les beneficia profesionalmente. Ahora bien, es importante recordar que Ande y Kerem han seguido caminos separados, y cada uno ha rehecho su vida. Ande actualmente está enfocada en su carrera y en su vida personal, y Kerem también. Ambos han demostrado ser profesionales y han manejado la situación con madurez y respeto. Es posible que en el futuro veamos a Ande y Kerem trabajando juntos de nuevo. La industria del entretenimiento es impredecible, y las vueltas que da la vida, también. Pero por ahora cada uno sigue su camino, y los fans, aunque recuerdan con cariño su historia, respetan la situación actual. En resumen, la reacción de Ande Erçel al hablar de Kerem Bürsin fue un momento emotivo y revelador. Nos recordó la humanidad de los actores, la intensidad de las relaciones humanas y la dificultad de olvidar los recuerdos significativos. La frase "no puedo dejarlo, es imposible" resonó con fuerza en el corazón de los fans y generó un gran debate en las redes sociales. Amigos, hemos llegado al final de este vídeo, y espero que les haya gustado tanto como a mí. Hemos analizado a fondo la reacción de Ande, hemos explorado las posibles interpretaciones, y hemos reflexionado sobre el impacto que esta situación ha tenido en sus vidas y en la industria del entretenimiento. Gracias por acompañarme en este viaje, por compartir sus opiniones y por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejar los suyos aquí abajo. ¿Qué piensan ustedes sobre la reacción de Ande? ¿Cómo interpretan la frase "no puedo dejarlo, es imposible"?
¿Creen que algún día volveremos a verlos juntos? Cuéntenmelo todo. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Y hasta pronto.